Comienzo a grabar, voy a compartir mi pantalla y vamos a retomar, ¿sí? Desde lo que en realidad la semana pasada ya habíamos visto prácticamente toda la presentación, ¿sí? Pero vamos a volver un poquito hacia atrás. Ahí pueden verlo todo. Perfectamente. Bueno, genial. Habíamos Habíamos terminado de ver toda la presentación completa de circuitos normales y circuitos de emergencia, ¿sí? Esto, bueno, Valentino, te viene bien conocer un poquito, ¿sí? Y te recomiendo que veas el resto de las clases grabadas que tenemos, que lo podés ver desde el Google Classroom Ah, de alumnos, ¿sí? O lo podés seguir también desde el canal de YouTube, que después te voy a bueno, pasar el link para que puedas y ingresar y después que, bueno, pasame el nombre del canal de YouTube, así lo sigo y lo miro. exactamente. Así podés ver algunas clases previas que, bueno, te van a venir bien en esta parte introductoria que vas a comenzar ahora con nosotros, ¿sí? Bueno, retomando un poco Buenísimo. lo que habíamos visto la última semana, ¿sí? Habíamos visto circuitos normales, finalizados circuitos normales de aproximación, uso de flaps y circuitos de emergencia o circuitos en el cual estemos simulando una falla, principalmente una falla de motor. En el que tenemos acá es la aproximación 360, ¿sí? En las cuales, bueno, vemos acá nuestra aeronave, al sobrevolar la pista, en realidad sería la cabecera en uso, ¿sí? Tendríamos que poder mirar hacia un costado y poder ver la cabecera en uso. No lo tomemos tanto como si fuera una cabecera en uso, sino más bien el primer tercio de la pista. ¿Por qué? Porque nuestro aterrizaje de emergencia lo tenemos que programar como para tocar, ¿sí? En el primer tercio de pista. ¿Qué pasa? Si es una pista muy corta, ese primer tercio de pista va a ser lo más cercano a la cabecera o al punto de toque, ¿no es cierto? Si es una pista más larga, podemos hacer este procedimiento un poco más extenso hacia el interior de la pista, ¿sí? Podemos agarrar e imaginarnos la pista, la dividimos en tres, y en ese primer tercio, cuando estemos vertical, ese primer tercio con unos 1000 pies de altura, 1000 pies de altura, ¿sí? En General Rodríguez sería alrededor de 1100 pies, como para redondear, por la elevación, es donde tendríamos que comenzar este procedimiento. Acá lo que vemos con una estrella, dibujado con una estrella, sería donde se produce la falla de motor, la simulación, ¿sí? Y comenzamos con un viraje que podemos encontrar bibliografía, ¿sí? Que habla de hacer un viraje de 135 grados de giro, ¿cierto? Que sería 90 más 45 grados, ¿no? Pero si hablamos de 135 grados de giro, a lo mejor es difícil tratar de imaginarnos eso. Entonces les voy a dar otra herramienta como para que se imaginen cómo es ese viraje que tenemos que iniciar como para hacer una inicial, ¿no es cierto? Ir, la idea es que siempre vayamos a realizar algo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no es cierto? Si tenemos una falla, tenemos una emergencia, tenemos que tratar de lograr de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer o lo que solemos hacer en condiciones normales. O sea, una inicial. Una inicial muy corta va a ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a tener energía suficiente como para poder hacer una inicial normal, que es un poco más extensa, ¿sí? Entonces, esos 135 grados de giro que estamos viendo acá, que lo estoy llevando yo con la flecha, sería posicionarnos a inicial. Nosotros sabemos que los procedimientos en nuestra aeronave, cuando estamos lateral cabecera en uso, tenemos que configurar con las bombas de combustible, ¿sí? Y los faros de aterrizaje. Si es que ya no lo hemos hecho antes, controlamos en este momento de que todo esté conectado como debería ser, ¿sí? Para realizar este procedimiento en particular, esto lo vamos a hacer cuando estamos sobre la vertical, o sea, en el punto que estamos simulando una falla de motor. Entonces acá, en este punto, además de reducir la potencia, ¿sí? Controlamos que ambas bombas de combustible estén conectadas, paros conectados, y reducimos potencia y comenzamos con el procedimiento, ¿sí? Acá en este punto, que sería el punto 3,
de aquí en adelante podemos configurar ya el avión con flaps en posición take-off y reducir nuestra velocidad. ¿A qué velocidad la tendríamos que reducir? A 60 nudos. Sí, exactamente. Ahí te leí los labios, Pablo, porque justo estás silenciado. Pero vi que dijiste 60 nudos. Así que muy bien. Con 60 nudos, flaps en posición take-off, continuamos con el procedimiento que, como vemos acá, está hecho de una manera muy escolástica, ¿no es cierto? Con un viraje de inicial a básica, ¿sí? Bien perpendicular, en el cual, por cómo está dibujado este diagrama, este croquis, podemos pensar que la intensidad del viento no es demasiado fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si tenemos viento con mayor intensidad, ¿sí? Este circuito lo vamos a dibujar un poco más hacia el interior de la pista, ¿sí? Y bueno, y si el viento lo tenemos más leve, podemos hacer un dibujo similar al que tenemos acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de aproximación es una aproximación flexible, flexible, ¿sí? Flexible, ¿por qué? Por esto que yo le estoy diciendo. Va a depender de la operación de ese día, cómo estén las condiciones meteorológicas principalmente, el tipo de pista en el cual vamos a aterrizar, ¿sí? O el lugar que elegimos como para hacer esta simulación. Entonces, de todas esas variables, nosotros vamos a realizar un circuito que puede ser más o menos amplio, ¿sí? Bien, y acá tenemos, ¿sí? Estas son imágenes que nos tomó un alumno, Jorge, un amigo, justamente realizando un circuito 360 en pista. Y todas las secuencias de la aeronave visto desde tierra. Acá ya estaríamos lateral el punto de toque, en donde podemos configurar nuestra aeronave, cambiar la velocidad para 60 nudos y comenzar con ese viraje descendente. Y realizar un toque o un aterrizaje completo en lo posible con la mayor configuración de flaps, como para poder hacer una detención lo más pronto posible, porque estamos simulando que tenemos una falla. Entonces, al bajar una mayor extensión de flaps, lo que nos va a garantizar es que nuestra aeronave toque más corto y que además se pueda detener mucho más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a tener una velocidad menor. Y ahora bien, tenemos estos tres pasos que son fundamentales, que los habíamos repasado la semana pasada, ¿no? Hay tres pasos fundamentales que son para cualquier tipo de aeronave que estemos volando, no importa las performances, ¿sí? El primero es controlar el avión. ¿Qué queremos decir con esto? Si estamos realizando una maniobra, llevar a nuestra aeronave a vuelo recto y nivelado y dejar de realizar, si estamos haciendo un viraje, dejar de realizar ese viraje y controlar la maniobrabilidad de nuestra aeronave, ¿sí? Porque algo extraño está ocurriendo en nuestro vuelo. La segunda es reconocer la falla, ¿sí? Por ejemplo, vemos que la hélice dejó de girar, evidentemente tenemos una falla de motor, ¿sí? O podemos encontrar en nuestro panel de fallas, ¿sí? Alguna indicación, ¿sí? Alguna luz encendida, la luz de emergencia, la luz roja encendida, más una indicación en el panel de fallas, nos va a estar diciendo en texto claro cuál es el problema que tenemos, ¿sí? Y por último, realizar el procedimiento correspondiente, que al final de esta presentación vamos a repasar los procedimientos de emergencia, que como bien sabrán, en nuestra aeronave tenemos procedimientos normales, que son los que habitualmente utilizamos en la pantalla del G3 Touch, ¿sí? Y los procedimientos normales, procedimientos de emergencia, los tenemos
en papel de manera plastificada que están en cada una de nuestras aeronaves y en el cual tenemos que estar familiarizados con ellas. Acá podemos ver, ¿sí?, en estas imágenes cómo sería la trayectoria, ¿no es cierto?, de una básica para una final y el aterrizaje sobre un campo, ¿no?, en la imagen que está en la parte inferior. ¿Qué podemos decir de esta imagen que vemos acá? La semana pasada la estuvimos repasando. ¿Quién se anima a explicar esto que vimos la semana pasada? Lo que vemos acá es una aeronave despegando, ¿sí? Y a 300 pies de altura tenemos una falla de motor. ¿Cómo sigue esta secuencia? ¿Quién se anima a explicarla? Pablo, ¿te animás? Acá estoy. Bueno, a ver, yo la vi por el Classroom, ¿no? Lo Sí. que veniste explicando sobre esto. Eh, digamos, imagino que, digamos, en función del nivel de piso, si nosotros estamos ahí, o sea, básicamente, o sea, nos estrellaríamos. Sí. Habría que subir más. Sí, eso es correcto, sí, exactamente. Tendríamos que estar más altos como para poder hacer un regreso a pista, ¿sí? Y poder hacer un aterrizaje exitoso, ¿no es cierto? Acá estamos con 300 pies de altura. Lo que nos Sí, quiere yo creo que decir si la esto, emergencia es mucho, o sea, creo que el nivel de seguridad deberían ser entre 500 y 700 pies, ¿no? exacto, exacto. Eso es algo que estuvimos viendo, que estuvimos repasando y que analizamos también de acuerdo al aeródromo en el cual estamos despegando, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que quiere significar este dibujo? Es que con una altura muy baja, como por ejemplo con 300 pies de altura, que es donde recién estaríamos terminando de hacer la reducción de potencia, ¿sí?, y la desconfiguración de flaps, recién ahí, ¿sí?, si nosotros quisiéramos regresar a la pista por una falla, no podríamos realizarlo con éxito, ¿sí? Acá da una distancia de giro de, bueno, lo da en pies, ¿no es cierto? Una distancia en pies, ¿sí? 180 grados de giro y bueno, para poder regresar a pista y hacer un viraje de más de 180 grados de giro, necesitaríamos 1000 pies para poder hacer esta maniobra y poder volver a pista. Fíjense cómo es como que el avión queda por debajo del nivel, ¿cierto? Del Del nivel del nivel cero, terreno, sí. ¿sí? Esto es lo que nos está queriendo significar, ¿sí? Bien, y como para estandarizar los procedimientos en la escuela, que es algo que lo hemos charlado también en alguna oportunidad, y de acuerdo a los procedimientos de emergencia que estamos viendo ahora, podemos decir que si tenemos una falla con 300 pies de altura, como tenemos acá, ¿qué opción tendríamos como para poder realizar un aterrizaje exitoso? Seguir hacia adelante. Exactamente, seguir hacia adelante. No hay muchas opciones. A lo sumo, ¿sí?, a lo sumo, podríamos realizar un viraje como si fuera un viraje de básica final, ¿no es cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda. No da mucha opción más que para eso. Por eso es importante que al despegar de cualquier pista estemos familiarizados con qué es lo que tenemos delante nuestro, a nuestro frente, ¿sí? Y a los costados también, ¿sí? De esa manera podemos tomar una decisión en caso de que tengamos una falla prematura durante la carrera de despegue, ¿sí? Si no tenemos pista remanente, tendremos que aterrizar al frente o a lo sumo hacer un viraje de 90 grados hacia cualquiera de los dos lados. No nos va a dar, no vamos a tener la energía suficiente como para poder regresar a la pista. Esto es lo que estamos viendo acá.
O sea que podemos estandarizar que con menos de 500 pies de altura, prácticamente tenemos que o aterrizar al frente o hacer un viraje de 90 grados para cualquiera de los costados, a donde convenga más, ¿no es cierto? Donde esté un lugar más apto como para aterrizar. Ya por encima de 500 pies, llegando a los 1000 pies, tenemos tiempo de pensar qué es lo que podemos realizar, ¿sí? Quizás ahí sí tengamos, digamos, quizás no, vamos a tener un poquito más de tiempo como para poder realizar algo más parecido a esto, ¿sí? Por eso, esto se practica con 1000 pies de altura, que es una altura cómoda como para poder practicarlo como un circuito, como un procedimiento eh, a fin de tomarle la mano para el caso de que tengamos que realizarlo de verdad. En síntesis, con menos Sí. de 500 pies no se intenta nunca los 180 grados. No, no, no porque no lo vas a lograr, Correcto. ¿sí? Después hay otras maniobras que ya vamos a practicar cuando tengan un poco más de horas de vuelo, que es el regreso a pista, ¿sí? Una buena posibilidad para poder realizar esto es cuando ya comenzamos el viraje de salida de circuito. O sea, con 500 pies de altura, en Rodríguez ya son con 600 pies de altura. Distinto es si tenemos una falla virando, en donde no tenemos que girar tantos grados, ¿por qué? Porque ya estamos 90 grados de giro, ¿no? Entonces ahí, alejados, podríamos hacer un eventual regreso a pista, ¿sí? Puede ser que con 600 pies en esta posición de salida de circuito, ahí sí podríamos regresar, podríamos regresar a pista. Podemos decir entonces, sintetizando, es que para hacer un regreso a pista tenemos que tener no menos de 600 pies, ¿sí? Y que a su vez tenemos que haber comenzado con el viraje de salida de circuito. Esto nos va a permitir mantener una distancia y un grado de giro en el cual podamos, en el hipotético caso que tengamos una falla, poder regresar a pista. Mati, ahí definitivamente no, digamos, a esa altura va a ser obviamente mucho más corta, digamos, la básica. O Claro, sea, no vas a tratar de buscar la otra cabecera, ¿no? no, 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 sería regresar, supongamos que Regresar estamos, con poca claro, pista y en ese caso que... despegamos, despegamos, para seguir el mismo flujo del dibujo, ¿no? Supongamos que la salida del circuito acá se hace por derecha, ¿cierto? Como si fuera despegando desde cabecera 1.7, ¿sí? Hacemos de salida de circuito hacia el oeste, despegamos, 600 pies, supongamos que donde está la flecha es donde ya comenzamos a realizar la salida de circuito. En este momento tenemos una falla de motor, tenemos la pista a la vista y ahí podríamos programar regresar a pista pues, como para tocar en esta cabecera, no en la otra en la cual despegamos. Sería como para aterrizar en cabecera 3.5. Si despegamos de 1.7, salida de circuito, falla de motor y volvemos para cabecera 3.5. ¿Está bien? No, está bien, me queda claro, no. Yo pensaba que tendrías que pasar la cabecera y volver a entrar, digamos, por el lado de la salida. No, no, no. No, porque No, ya aterrizás, digamos, en contra del despegue. claro, exacto. Porque no vas a tener la energía, ni la energía potencial de altura, ni la energía cinética de velocidad como para poder llegar. No, Correcto. no tenés motor. Ujú. ¿Sí? Bueno, acá lo que vemos, ¿sí? Es un aterrizaje, en este caso lo da en millas por hora, 50 millas por hora, que son aproximadamente 40 nudos, o 100 millas por hora, que son aproximadamente 90 nudos. ¿Sí? Fíjense la diferencia de distancia que hay. Acá lo vemos bien, bien graficado, la misma aeronave con respecto a otra. Con 40 nudos
lo que indica es que en 10 pies, ¿sí? O sea, en 30 metros prácticamente, el avión está detenido. Esto aterrizando sobre un lugar que no está apto, ¿sí? No es una pista, o sea que nos detiene quizás la vegetación del lugar o el tipo de terreno, ¿sí? En cambio, si llevamos el doble de esta velocidad, ¿sí? 30, 60, 90, más de 100 metros como para poder detener nuestra aeronave. Esto es muy importante también, que va en cuanto a lo que es la elección del terreno. Como vemos acá, ¿sí? Nunca es lo ideal aterrizar sobre vegetación muy alta, como pueden ser árboles, como vemos acá, porque no sabemos con qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y aterrizar con vegetación alta, que no sean árboles, ¿no es cierto? Pero que sean yuyos altos, por ejemplo, nos va a servir en el caso de frenar nuestra aeronave, pero no sabemos qué es lo que podemos encontrar debajo de estos yuyos. Puede ser que haya alguna construcción que no se terminó de realizar, que hayan troncos, que haya algún obstáculo bueno, que haga que nos podamos lastimar o que podamos romper nuestra aeronave también, ¿cierto? Pero principalmente que podamos lastimarnos nosotros, ¿no? La seguridad ante todo. Por eso vuelvo a repetir lo que hablábamos antes. Tenemos que tratar de realizar un procedimiento que estamos acostumbrados a realizar. Aterrizar en los árboles, ¿cuántas veces hemos aterrizado en un árbol? Yo no aterricé jamás, nunca. No sé qué es lo que puede suceder aterrizando en un árbol, ¿no? O aterrizando en varios árboles. Entonces, aterrizar de esta manera no sería una buena opción porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? Acá vemos imágenes de este Citation que aterrizó exitosamente en esta plantación. Una opción válida, aterrizar en alguna ruta, es una opción válida, ¿sí? Como vemos este Cessna 150. Y por supuesto, fíjense, acá tenemos una imagen de un Tecnam, ¿sí? Un P-92, si no me equivoco, P-92 o un P-2008, que aterrizó de emergencia. Fíjense cómo quedó la aeronave, ¿no? Así como lo vemos, parece como que se desintegró. Gracias a Dios, el instructor y el alumno, o el instructor y piloto, pudieron salir sanos y salvos, ¿sí? La aeronave se deshizo, pero bueno, ellos pudieron salir bien. Fíjense cómo el terreno que vemos acá parece como que es un lugar, bueno, con alguna vegetación un poco rastrera o Selva. dura, ¿no? Claro. Pero que uno lo ve así, dice, bueno, es un lugar en el cual uno podría aterrizar, un poco duro quizás, ¿no? Fíjense que esta imagen que tenemos acá es de este sector, que si esto lo vemos en altura, ¿sí? Vemos que es un lugar súper confinado. Esto es en Mendoza, es un lugar súper confinado, zona de montaña. Lo que tuvieron acá no fue una falla de motor, sino fue por un problema de turbulencia mecánica, ¿sí? Turbulencia de onda de montaña, el cual hizo que la propia turbulencia, el viento fuerte, zona de montaña, lo hizo descender y directamente lo estrelló contra la montaña. No tuvieron mucha opción de elegir un lugar donde aterrizar. Si bien fue otro tipo de emergencia del cual estamos desarrollando ahora, que sería más que nada una falla de motor. Pero bueno, bien sirve esta imagen como para ver cómo el terreno se puede ver de una manera cuando estamos en el terreno y de otra manera cuando estamos en montaña, ¿no?
Bueno, ni que hablar sobre lugares públicos o lugares residenciales, ¿sí? La opción de aterrizar en una costa, de un lago, de una playa, de un río, es válida también, ¿sí? No es lo ideal, pero, por ejemplo, en zona de montaña, como vemos acá, quizás la única opción que tengamos es esa, en arena, sobre la costa. Y después tenemos también unas siluetas, ¿sí? Fíjense, acá vemos distintos campos, ¿no? Todos parecen bastante aptos. Si podemos ver este que incluso hasta tiene una forma de pista, ¿no es cierto? Se ven bastante buenos, tanto como este más oscuro, más seco, ¿sí? En el cual no hay vegetación. Todos parecen óptimos. En algunos lugares, como puede ser la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Corrientes, parte de Santa Fe, tenemos este tipo de dibujos en el terreno, el cual nos indica que hay una curva de nivel, ¿sí? O sea que hay un relieve en este campo. Es como si fueran pequeñas terrazas, ¿sí? Esto a lo mejor en altura no parece, pero en el momento que estaríamos realizando el procedimiento de aterrizaje, nos vamos a encontrar con un terreno que tiene relieve, como lo que podemos ver acá. Todo esto que vemos acá es relieve. De todo esto que tenemos acá, un buen campo para buscar un aterrizaje podría ser este, en el cual no tiene estos dibujos, o este, quizás un poco más corto. ¿De qué va a depender también la elección de nuestro campo? Aparte de la longitud, de la falta de obstáculos, ¿sí? Que no haya presencia de animales, que no haya presencia de cables, cualquier tipo de obstáculo, antenas. Y también de lo que va a depender va a ser de elegir una supuesta cabecera para aterrizar, en lo posible enfrentando al viento. Podemos aterrizar de esta manera, atravesando, no hacerlo, digamos, de manera recta, sino atravesándolo en su totalidad de una punta hacia la otra del campo, como vemos acá en la flecha, dependiendo de dónde viene el viento, ¿sí? Normalmente los surcos que hay en los campos no son surcos demasiado altos por el tipo de siembra que se realiza, o podemos utilizar toda la extensión del campo en estos campos que son más rectangulares, más parecidos a lo que estamos acostumbrados a ver en una pista, ¿sí? Es preferible aterrizar en un campo que sea más largo, por más que tengamos viento de costado, ¿sí? Como para poder aterrizar. Es preferible aterrizar en un campo mayor, un campo más grande, que aterrizar en un campo más cortito con viento de frente. Pero todo eso va a depender también de nuestra elección y de las variables en las cuales estemos volando. Acá tenemos también otros tipos de terrenos, ¿no? Podemos ver acá que esto es como una especie de arroyo, ¿sí? Un arroyo seco, pero que evidentemente tiene un relieve que quizá en altura no se note tanto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Nada, Matías, todo perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar ahora con procedimientos de emergencia, y en el cual voy a pausar esta grabación